estaba viendo la discusión, el contexto de la discusión de la ley de migraciones, una noticia en la que tú te referías al Frente Amplio, dijiste lo siguiente, ya cito: ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en la esquina. Ahí quedó la grande, o sea, reacciones del Frente Amplio furibundas, etcétera. En fin, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el motivo de esas declaraciones? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poco antes de entrar en las propuestas. Sí, o sea, lo sigo defendiendo. No me dejaban decir Super 8, por eso dije obleas bañadas en chocolate. Eh, pero lo sigo defendiendo, o sea, uno hace la arqueología tuitera que uno ve, o hace la revisión de cómo opinaban en el Congreso y en las comisiones, y apuntaba a eso. Ellos decían, no, lo que pasa es que la migración, multiculturalidad, es más color, más simpatía, es lo mejor para Chile y todo. Y uno, con la experiencia de Europa, con la experiencia de los flujos migratorios en el mundo, si uno no gestiona esa migración, te genera problemas grandes, problemas de cohesión, problemas de respeto a derechos, problemas en acceso a servicios, y ellos parecían no importarlo. O sea, piensa que cuando asumimos y en abril pusimos una visa para evitar los flujos migratorios haitianos como turistas, como falsos turistas, llegaban cerca de 16.000 haitianos a Chile y se presentaban en frontera diciendo que eran turistas. El 97-98% se quedaba más allá de los 3 meses y quedaba irregular. O sea, ninguno era turista. Y ellos en abril pusieron un recurso, fueron al Tribunal Constitucional para evitar que se le pidiera visa a los haitianos. Y ese recurso lo firmó Vlado Mirosevic, lo firmó casi todos los diputados del PPD, como Raúl Soto, lo firmó, todo el Frente Amplio, por supuesto, Boric, Vallejo, etc. O sea, ni siquiera querían hacerse cargo de los ciudadanos haitianos, y donde la irregularidad y el engaño era evidente. Y finalmente ellos generaron una posición muy crítica porque querían volver a seguir admitiendo a ciudadanos haitianos en Chile. Y yo realmente digo, la migración haitiana, la migración descontrolada, que llegaron todos como turistas, que hicieron varios procesos de regularización y que finalmente muchos de ellos también se terminaron yendo, ¿era la mejor forma de hacer el proceso? Yo creo que no. Yo creo que no, y la defensa que hizo el Frente Amplio de esa migración descontrolada no tenía sentido. Su argumento decía es que van a venir igual. Bueno, nosotros pusimos la visa y pasamos de recibir 13.000 a 16.000 migrantes haitianos al mes a 100, 200, y no hay 100.000 ingresos clandestinos ciudadanos haitianos hoy en día. Si lo dicen, entonces o están mintiendo o hay una información que tienen que nadie más tiene. Pero se controló el flujo migratorio y los haitianos que vienen hoy en día a Chile vienen con visa, por reunificación familiar, por otras condiciones. Se respetan más sus derechos. Entonces, yo creo que ahí una discusión que finalmente ellos lo encontraban como súper pintoresco, así como que choro, claro, estando en Ñuñoa, ver a un ciudadano afrodescendiente que nos ayude o que cocine distinto o que hable creol. Pero los haitianos lo pasaron muy mal en Chile, fue muy difícil para ellos y generó condiciones bien complejas en el país que fue desencadenando una migración descontrolada que te afectó y permitió el ingreso del crimen organizado, permitió bajar salarios, permitió servicios de salud colapsados, vivienda colapsados, y finalmente, ¿cuál fue después la reacción del Frente Amplio? Porque gran parte de estos migrantes se fueron a vivir a campamentos. ¿Y qué hace el Frente Amplio? A través de sus fundaciones les roba la plata. Entonces, sí, sabéis que yo realmente no creo que, como decía el diputado Ibáñez, sean las ideas más nobles de la humanidad. A mí me parece que están gobernando muy mal y le hicieron mucho daño al país y le siguen haciendo. Sí, hablando de ideas, vamos a propuestas, Álvaro. En materia migratoria en Chile parece que hay mucho que hacer en todo nivel, ¿ya? O sea, preventivo, una vez que ya están dentro, en cuanto a expulsiones, sí, etcétera. Pero vamos primero con la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Qué tenemos que hacer con la frontera? Hace unas semanas o hace unos días, ya no me acuerdo cuándo fue, el alcalde de Colchane denunciaba que por su comuna estaban entrando más de 300 inmigrantes ilegales al día. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer con la frontera? Un par de medidas concretas y que se puedan tomar relativamente rápido. A ver, de todas las visiones, o sea, antes que entre a Chile, la frontera, y en Chile, la frontera es el más difícil. Pero yo creo que hay 3 medidas que podrían hacer hoy. Uno, dejar sin efecto la resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos que ingresen por Bolivia. Esa fue de las primeras medidas migratorias que hizo el gobierno de Boric, que dijo,
todo extranjero no boliviano que entre por Bolivia, yo no lo puedo devolver. Lo que es una vergüenza. Finalmente, cerca del 80-90% de todos los ingresos clandestinos son por Bolivia. O sea, tenéis cerca de 80-90 mil extranjeros que han ingresado por Bolivia. Y por una resolución del Servicio de Migraciones del Ministerio del Interior, se prohíbe devolverlos. Entonces, ¿de qué te sirve tener a las Fuerzas Armadas y a PDI en frontera si finalmente, si entran clandestinamente, esta resolución de Interior no te permite devolverlos? ¿Es difícil negociar con Bolivia? Por supuesto que es difícil, pero en febrero del 2022 estaba vigente y nosotros devolvimos a extranjeros no bolivianos a Bolivia. O sea, ser responsable también a Bolivia de este proceso. Y Álvaro, una duda sobre eso. Esa resolución que tú comentas, que de abril de 2022, impide la reconducción de nacionales no bolivianos a Bolivia. Sí. ¿Ese es el único problema de la resolución o hay también otros problemas? Tengo que entendido, tú corrígeme si me equivoco, que la reconducción solo se puede practicar dentro de los 10 kilómetros desde la frontera, o sea, desde la frontera hasta 10 kilómetros hacia dentro del territorio chileno, ¿no? Sí. O sea, si yo paso los 10 kilómetros ya estoy fuera del ámbito de aplicación de la medida de la reconducción, ¿cierto? Claro, después de los 10 kilómetros debería ser una expulsión administrativa, no una reconducción. Pero más allá... allá complica las cosas, ¿o no? Sí, pero esos primeros 10 kilómetros, finalmente, quienes los ingresan los extranjeros es el gobierno de Chile. O sea, el gobierno de Chile a través de micros, camiones, buses u otro, quienes los lleva de Colchane a Iquique. Los migrantes no cruzan esos 10 kilómetros caminando. ¿Y por qué los ingresan? Porque tienen que hacer el registro biométrico, porque tienen que hacer la denuncia o el proceso que sea, porque no están habilitados para devolverlos. Pero lo que yo haría es dejar esa resolución sin efecto, establecer una organización dentro de esos 10 kilómetros para hacer el análisis, los registros u otro, y devolverlo a Bolivia. Y así es simple. Y eso es 100% falta de voluntad y falta de gestión. Porque el gobierno, la relación con Bolivia es muy extraña. Porque primero, bueno, los grandes creadores de la plurinacionalidad u otro son los bolivianos. En este caso, Álvaro García Linera, que es como uno de los ideólogos del Frente Amplio. Y varios, por ejemplo, diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio, dicen que ellos admiran el sistema político de Bolivia y el sistema económico, que creen que Chile debería parecerse más a Bolivia. Entonces tratan de todos los modos tratar de generar conflicto con Bolivia. Por eso Bolivia entra, roba autos y se los regala a sus funcionarios públicos, por eso hacen lo que quieren y no hay ninguna sanción. De hecho, la única presión entre comillas, que hizo el gobierno, que fue también Monsalve, fue que ahora la visa para los bolivianos es gratis. Eso es todo lo que han hecho. Entonces, sí, ¿sabéis qué? Esto es vergonzoso. O sea, y ahí yo creo que hay una falta de voluntad y yo creo que hay una decisión estratégica. Como no creen que la migración debe ser, o sea, como no creen en una migración responsable, como creen que todos deben entrar, no quieren generar ningún conflicto con Bolivia y esto termina facilitando esta migración descontrolada. Eso es uno. Y número dos, tú podías generar una coordinación. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no pueden ocupar el uso de la fuerza contra los migrantes que ingresan clandestinamente. Lo único que pueden hacer es tomarlos y llevarlos a PDI. Y PDI no los puede devolver. Entonces, en la práctica, están funcionando como anfitriones de los migrantes que ingresan clandestinamente. Porque tú puedes tener rejas, fronteras, zanja, puedes tener un muro digital con drones, con infrarrojo. No necesitáis tenerlo en toda la frontera, pero sí en lugares donde evidentemente sean los puntos más críticos, que son como 80. Entonces, uno puede generar e invertir en tecnología, pero el punto es que si tú identificas un migrante que va a ingresar clandestinamente, ¿cómo le dices que no o cómo te haces cargo? Si no lo puedes devolver, si dos, no tienes la facultad para tomar ninguna medida contra ello, finalmente solo lo avisas y no haces nada. Y eso también es decisión del gobierno y es una decisión administrativa. El gobierno decidió no devolver y que las Fuerzas Armadas no pudieran ocupar en la práctica otras formas de devolver al extranjero. Versus en Polonia, que bueno, un caso un poco distinto, que aprobaron el uso de armas a migrantes que tratan de ingresar clandestinamente. No digo que sea la solución, pero contrasta las visiones. Sí, no, sí. O sea, el tema de los kilómetros, de estos 10 kilómetros desde la frontera es irrelevante en comparación con la misma resolución. O sea, una vez resuelto el problema de resolución, dejada sin efecto esto de prohibir la reconducción de nacionales no bolivianos a Bolivia, lo otro, los 10 kilómetros no tiene relevancia porque en el fondo siempre los tendríamos dentro de esos 10 kilómetros para ser reconducidos, ¿cierto? Es un poco la estrategia que yo pensaría.
Pero mientras Ya. la resolución, la 39798 del 28 de abril del 2022, siga vigente, y lo está, Mm, no se puede hacer mucho. Y eso claro. es falta de coraje, falta de voluntad y falta de gestión del Ministerio del Interior. Oye, Álvaro, ¿qué otra medida? Porque dejar sin efecto una resolución es un acto administrativo fácil, no requiere de tramitación, ni Congreso, nada de eso, Un ¿cierto? día. Sí. ¿Qué otra medida podría ser tomada directamente por Eduardo Taller, por el director de Migraciones actual, ahora ya? Yo Ya creo que la otra, sea, dime. sí, yo creo que otra medida muy relevante tiene que ver con la fiscalización y las multas a empleadores, porque al final, caso súper concreto, el Banco Mundial sacó una encuesta y dijo que cerca de 125.000 ciudadanos venezolanos trabajan en aplicaciones de reparto. La gran mayoría de ellos, Perdón, ¿cuánto, Álvaro? Perdón. 125.000. Ya, harto. La gran mayoría de ellos no tiene permiso de trabajo y entró clandestinamente a Chile. No hay ninguna sanción. Entonces, cuando vayan los operativos o incluso salen todos los matinales, o el extranjero no tiene visa, no tiene carnet, no tiene idea, nada. ¿Qué le pasa al extranjero? Nada. ¿Qué le pasa al empleador? Nada. Entonces, eso no puede ser. O sea, los países nórdicos, que en general han tenido ciertos problemas, el tema de los empleadores no hay ninguna facilidad. O sea, empleador que contrata a un extranjero que no tiene autorización, tiene que preocuparse del tema, es un tema cultural. Pues claro, contratar a un extranjero irregular, no le pagan cotizaciones, le pagan en plata en efectivo, a veces no les pagan. Hay un abuso laboral importante, pero hay un aprovechamiento porque saben que es fácil. Yo creo que eso yo lo haría prioritario. Porque si el extranjero dice, oye, ¿sabéis qué? La frontera ahora está mucho más difícil porque ahora están devolviendo. Se dice, oye, ¿sabéis qué? A los que ingresan clandestinamente no les dan visa, los devuelven o los expulsan. Pero ya no hay regularización o perdonazos constantes. Y finalmente se dicen, si yo consigo trabajo al empleador hay una sanción brutal, ya sea económica u otro, entonces ya no es tan fácil, ya no me conviene tanto entrar a Chile en la mala. Claro. Y esa es la principal razón por la cual ingresan. No es por los viajes o otras condiciones, es porque es fácil trabajar, porque creen que igual les van a dar una visa, porque creen que no va a haber sanción. Y tienen razón. En Chile hoy en día es fácil trabajar. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa polémica que hubo en Lo Valledor? Sí. Que empezaron a pedir carnet de identidad y otro. Sí. Hicieron una fiscalización y encontraron a 19 extranjeros que habían ingresado clandestinamente. ¿Sabes cuál fue la solución después de la mesa técnica como salve? No. Fue a esos 19 extranjeros inscribirlo en el registro biométrico después del plazo legal para darle una visa. Entonces, sí, obvio, ¿cachai? Así es re fácil, ¿cachai? Y también los empleadores de Los Valledor, oye, ¿por qué tiene 19 gallos contratados que entraron clandestinamente? ¿Cuál es su sanción? Su sanción fue darle una visa a estos tipos. Y eso es una vergüenza. Y nuestra legislación, Álvaro, o sea, acá lo que falta es fiscalización y sanción, ¿cierto? La legislación ya existe para proceder a sancionar a esos empleadores, por ejemplo, ¿cierto? Todo esto son medidas administrativas. De hecho, la ley dice que a la segunda vez que te pillan trabajando sin autorización es expulsión. Ya. No registro biométrico con visa. Y la sanción a los empleadores es una multa. Pero creo que el otro día había un dato, me lo dijeron el año pasado, el 2023, la Dirección del Trabajo, las fiscalizaciones a migrantes eran como 65, 70. Hay 1,6 millones de extranjeros. Entonces al final te decís, sabéis que así no se puede. Oye, otra cuestión muy relevante que se ha dado a conocer en reportajes noticiosos que dan cuenta de la utilización de niños por parte de inmigrantes. Ya, yo no sé si son mafias de tráfico de personas o qué, pero esto como de mandar a niños y después como que justificar el nuevo ingreso en razón de que está el cabro ahí, como ya no me acuerdo exactamente el reportaje, pero era básicamente el niño es como un pasaporte de entrada al país. ¿Tú tienes antecedentes de eso? ¿Cómo operan? ¿Hay mafias de tráfico? ¿Cómo está la situación en el norte de Chile? Esta fue una discusión muy grande en el Congreso y de hecho había un artículo en la ley que establecía que cuando ingresaba un extranjero, un menor de edad, clandestinamente, a través del gobierno, los tribunales, y había que definir quién, se iba a hacer cargo de tratar de encontrar a su familia en el país de origen para reunificarlo para que volviera a su familia. Si no es normal que el niño ingrese clandestinamente solo. Y fue uno de los artículos que el actual gobierno fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional terminó eliminando ese artículo. Y quedó en nada. Perseguía en el fondo que la reunificación familiar se produjera en el país de donde viene el niño, ¿cierto? No en Chile.
que le Ya, buscara la familia en el país de origen y lo ayudara a que volviera con su familia. claro. Y se echaron ese artículo. Y finalmente dijeron, no, es que no está definido, bla. Pero fue, oye, da lo mismo que él lo vea. Y ellos decían efectivamente que no querían. Y hoy en día lo que pasó, es lo que le dijimos un minuto, obvio que van a empezar a ocupar a los niños como punta de lanza, como pasaporte humano. Y lo otro que vimos es que, lo segundo es que una de las condiciones para la regularización, el perdonazo que está haciendo el gobierno por la política migratoria, es justo eso. Si tú tienes arraigo laboral, o sea, un arraigo familiar, si tienes un niño en Chile, te damos una visa. Entonces así era evidente que iba a pasar. Porque estos gallos finalmente no creen en las consecuencias de sus acciones. Creen que ellos hacen algo y todos lo respetan y no ven una segunda derivada o condiciones. Por eso no creen en el efecto llamada o otras cosas. Porque pareciera que ellos tienen como una dimensión y no ven las consecuencias que generan sus cosas. Entonces, si tú le das visa a todo quien ingrese clandestino, la gente va a seguir ingresando clandestinamente. Es evidente. Si tú no ayudas a reunificar familiarmente a los niños no acompañados en su país de origen y se quedan acá, y además le das visa a los familiares de estos niños en Chile, ¿qué va a pasar? Es evidente que van a empezar a ocupar a niños para estas cosas. Si lo hemos visto, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado en todos lados. Entonces, al final, es súper frustrante ver cómo en el debate pareciera que no, que se niebla, o sea, que se nublan a las decisiones o a la razón. ¿Por qué? Porque el derecho a migrar absoluto, porque hay que ser amigos con Bolivia y Venezuela, porque puedes caerle mejor a organismos internacionales. Pero finalmente, claro, lo que revienta no es Ñuñoa, pero en los campamentos de altos pisos, en las playas de Iquique, en los cerros de Antofagasta, en las tomas en Lampa, en San Antonio, en Valparaíso, en las playas de Arica, hay serios problemas. Finalmente, no parece afectarle o no parece importarle. Y yo creo que ese es el gran problema. Y pasa, Álvaro, que no son solo los inmigrantes, ya no todos, pero muchos de ellos los que usan a los niños como pasaporte, sino que después en la discusión político-legislativa son los mismos políticos de izquierda los que usan a los niños para llevar agua al molino de su postura migratoria. O sea, en el fondo, de usarlo en el sentido de decir, oye, están viviendo una situación humanitaria terrible, etcétera, 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 pero ¿Cómo se generó? eso, como el no ver que la reunificación en verdad debería operar en el otro sentido, no de traer a los adultos a Chile, sino de devolver al niño con su familia, que es insólito que está aquí en su país sin arraigo alguno. En España pasa que, y esto no sé qué nos pasa a nosotros en Chile, que hay presiones migratorias desde Marruecos a España, pero muchas de ellas impulsadas por el gobierno marroquí o por mafias marroquíes, ya con el objeto de colocar a menas, que son los que le llaman allá los menores no acompañados, en España, para luego ir trayendo a familia de los menas a España. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Tenemos, o sea, eso se cataloga como tráfico de migrantes, no sé, hay un tipo penal para perseguir al uso de los niños como pasaporte, imagino que sí, si no existe, imagino que se estará discutiendo. No, hay temas de tráfico, trata y tráfico, yo creo que son ambos. Pero a mí el tema o la visión de izquierda me quedó muy claro cuando la defensora de la niñez criticó el vuelo donde expulsamos a traficantes de niños. Entonces, cuando la persona que está acá con la niñez en Chile, cercano al Frente Amplio, critica que tú expulses a quien trafica niños, significa que al final esto claramente es un instrumento para seguir avanzando en esta lógica como el derecho absoluto a migrar. Y ahí hay un tema bien, bien grave, porque la vulneración a niños y adolescentes es relevante, es importante, es bien complejo. Y también, por ejemplo, el nuevo defensor de la niñez, en su minuto, tenía unas declaraciones también muy brutales con respecto a este tema, así como hay que dejarlo entrar a todos, dar lo mismo, cosas del estilo, y lo eligieron igual. Entonces, yo también, cierta responsabilidad, y yo invito a todos los que vean, cuando vean los candidatos, cuando conozcan candidatos, especialmente del Frente Amplio, Partido Comunista o más de izquierda, vean no solo sus declaraciones, sino sus acciones. Cómo han votado en estas materias en los últimos 4 o 5 años, cómo han defendido la migración clandestina en los últimos 4 o 5 años, especialmente en comisiones. Y no solo con la cuña que dan a la tele, sino con acciones. ¿Cómo votaron? ¿Qué fue el Tribunal Constitucional? ¿Qué artículos querían eliminar de la ley? Y eso ahí deja muy evidente cuál es su posición, cómo realmente piensan. Porque Sí, finalmente puede que a futuro vuelvan a ser oposición y van a seguir insistiendo con esos temas. sí, sí, eso es muy cierto, hay que estar muy atentos porque el discurso que tienen hoy día, que pueden estar teniendo hoy día, es radicalmente distinto a lo que realmente sostienen en votaciones y en discursos en comisiones, que es donde menos gente los ve.
Oye, Álvaro, voy cerrando porque yo sé que tienes que irte, yo también, etcétera. Una pregunta más relacionada con el crimen organizado, con el impacto de la presión y explosión migratoria en términos de la proliferación del narco en Chile. ¿Ya? Una opinión general o particular, la que mejor te parezca a ti, quiero saber un poco, tú desde el área de la inmigración, ¿cómo ves esto en el ámbito del crimen organizado? Hay un tema, especialmente en las cárceles en Chile. El 15%, un poquito menos, cerca del 15% de los extranjeros, o sea, de los presos en Chile son extranjeros, 15%. La cantidad de extranjeros en Chile es un 8%, o sea, casi el doble. Y durante harto tiempo, académicos, centros de estudio y otros dijeron, no, si la migración clandestina no tiene nada que ver con la delincuencia. Bueno, sí tiene que ver, especialmente con el crimen organizado. Y en las cárceles, por ejemplo, en Tarapacá, el 52% de los presos son extranjeros. Y lo que yo no entiendo es por qué la Defensoría Penal o el gobierno insiste que la solución a esto es dejarlos libres. Expulsarlos y dejarlos libres. Pero vuelven igual. Cuando existen instrumentos, como el Convenio de Estrasburgo, donde los extranjeros pueden cumplir su pena en el país de origen. Por lo tanto, si hoy el subsecretario de Justicia tuviera algo de coraje, empezaría a negociar con Bolivia, con Venezuela, con Ecuador, con República Dominicana, tratar de trasladar a los presos extranjeros de sus países para que vuelvan a su país de origen, porque además en su país de origen pueden quedarse porque no necesitan visa. En Chile estos extranjeros, como tienen condena, tienen antecedentes penales, no pueden obtener visa. Entonces, no van a poder reinsertarse efectivamente. Entonces, también tiene un componente social. ¿Y por qué yo creo personalmente que el subsecretario no quiere tomar esta medida, no quiere ocupar este convenio? Y no sé si muchos sabían, pero el subsecretario de Justicia, que es militante del Partido Comunista, era el abogado que puso los recursos y fue al Tribunal Constitucional para no aprobar la ley. Entonces, él era el abogado que redactó no a las expulsiones, no a las reconducciones, no a las visas, y hoy en día está a cargo de hacer efectivo el convenio de Estrasburgo del cumplimiento de pena en el país de origen. Y se han negado. Y creen que la solución es dejar libre a narcos. Así que el Estado se convierte en una especie como de agencia de viaje de narcos. Y ahí a mí me cuesta mucho entender. Si quieren descomprimir las cárceles, este convenio está firmado desde el año 98. O sea, lleva 26 años. Y lo han ocupado 0 veces. Entonces, es algo que podrían hacer hoy y yo creo que es bien preocupante. Tú, Álvaro, para aclarar un poco, que no entendí. La Defensoría Penal de lo que se queja es que hoy día no podemos dejar libres a los narcos para efectos de qué. O sea, no podemos expulsarlos. ¿Cuál es el punto? Me perdí ahí. Claro. Históricamente, tú puedes decir, si un extranjero traficaba drogas, tú después de 2 años lo podías hacer una sustitución de pena y lo expulsaba y lo llevaba al país de origen. Entonces, efectivamente, lo que uno ve es qué pasa con esos extranjeros. Desde mi perspectiva, lo que quería hacer es que esos extranjeros cumplen los 5 años o más, o lo que sea, en la cárcel en su país de origen. Lo que pide la Defensoría y lo que pide el gobierno es que se deje libre a estos extranjeros y se expulse, pero muchos de ellos vuelven a las pocas semanas o los pocos meses. Ya. Entonces, al final, ¿cómo yo me sentiría más cómodo? ¿Que el narco extranjero lo dejen libre para desocupar cupo en la cárcel? ¿O que el narco extranjero esté preso completo en su país de origen? Claramente la segunda opción. Y pareciera que no le importara esto. Siempre, constantemente dicen que la única solución es dejarlos libres para expulsarlos. Yo creo realmente que esa no es la solución, porque generan mucha impunidad. O sea, yo trafico drogas y si me da mal, me mandan en avión de vuelta a mi país. O sea, ¿qué incentivo más grande que ese? Claro, y si no hay política de frontera bien preparada, no ningún sentido.